El 28 de mayo, 1947 divisiones del ejército francés, compuestas por soldados franceses, marroquíes, argelinos y tunecinos, están rodeadas en el sector de Lille por el avance del ejército alemán. Aún conscientes de su desesperada situación estratégica y de que no recibirán ayuda, estos hombres se rehúsan a rendirse. Entonces se inicia una batalla absolutamente épica. Esta es la historia de los héroes del bolsillo de Lille. La historia inicia el 25 de mayo de 1940 con los aliados en una situación catastrófica. Los alemanes han llegado al Canal de la Mancha y avanzan desde el sur, mientras los aliados se retiran desde el 26 de mayo hacia la costa y más específicamente hacia Dunkerque, pero cada uno con objetivos divergentes. Todo esto, por supuesto, está fuertemente presionado por un ejército alemán más rápido y también capaz de concentrar eficazmente sus fuerzas, impidiendo regularmente que las divisiones francesas y británicas se reposicionen. Los belgas llegan al límite de lo que pueden proporcionar, ya que las municiones comienzan a escasear, mientras que el noveno ejército francés del general Giraud simplemente ya no existe. Todo esto culminó con la captura del propio Giraud, quien se había quedado lo más cerca posible de los combates para comandar un ejército que estaba en gran dificultad. Solo queda un primer grupo del ejército francés que ha sido duramente probado, cuyo general Gaston Billot ha muerto recientemente por Francia. Mientras intentaba regresar a su cuartel general después de una reunión estratégica con el generalísimo Weygand y el rey de Bélgica, es reemplazado urgentemente por el general Blanchard, cuyos hombres mantienen el saliente de Lille, extendiendo desde la frontera belga hasta Merville. Este saliente lo mantienen divisiones francesas debilitadas por duras pruebas, pero cuyo moral sigue siendo bueno. Ya sea según el historiador Buffetot, tanto como los testimonios de la época, y esto a pesar de la situación. Estas tropas del saliente son de las mejores del ejército francés en ese momento. 4 divisiones motorizadas, 3 de infantería clásicas, la división de infantería marroquí y 3 norteafricanas mantienen el saliente. La división marroquí se compone de un 60% de voluntarios marroquíes y un 40% de soldados franceses. En cuanto a las divisiones de infantería norteafricanas, está compuesta por regimientos de tiradores marroquíes, argelinos, tunecinos y suavos. En la práctica, están compuestos principalmente por franceses metropolitanos, europeos del norte de África y judíos argelinos. Cada regimiento del imperio está compuesto por soldados voluntarios profesionales, bien entrenados y experimentados, con buen moral el 25 de mayo, a pesar de las fuertes pérdidas sufridas en las 2 semanas previas. Entonces, ¿qué ocurrió para que este saliente ocupado por los franceses fuera cortado del resto de los ejércitos aliados unos días después? Bueno, primero hay que entender que cada uno de los aliados tenía objetivos divergentes, situación que el historiador Max Chiavon describe muy bien. Los franceses buscan cumplir varios objetivos. La realidad de la situación obliga a Weygand, quien dirige los ejércitos aliados, a buscar formar un frente lo más sólido posible en el Somme para proteger París y sus industrias. Por lo tanto, todo lo que le permita ganar tiempo o reforzar esta línea de frente es bueno para tomar. Sin embargo, a pesar de ser consciente de la precariedad de la situación en la que se encuentran las fuerzas francesas acorraladas por los alemanes en el norte, también está convencido de que deben, junto con los británicos, al menos intentar abrirse camino hacia el sur para decapitar el avance alemán y así esperar revertir la situación. Pero pronto es claro que el ejército francés ya no tiene los recursos para ejecutar esta contraofensiva, lo que luego lo lleva a considerar otra hipótesis que consiste en mantener una cabeza de puente en el sector de Dunkerque para continuar la batalla allí, lo que permite así fijar a una gran parte del ejército alemán y por lo tanto ganar tiempo para reforzar el Somme. Del lado británico, el general Gort, con el acuerdo de su gobierno, ya se ha desvinculado de los esfuerzos aliados y organiza el reembarque de la Fuerza Expedicionaria Británica, sin informar inmediatamente al mando militar francés. Cualquier decisión que el general británico toma a partir del 25 de mayo tiene el único objetivo de salvar el máximo de tropas británicas y no de continuar la batalla. Junto a los belgas y franceses, esto no significa que los británicos abandonen repentinamente el frente, lo que solo ocurrió más tarde en la reunión de Dunkerque, pero que la totalidad de sus maniobras tienen como objetivo permitir la evacuación de la BIF y no mantener el frente o preparar alguna contraofensiva. Mientras tanto, los belgas siguen en el flanco izquierdo aliado, a pesar de la crítica situación. La mayoría del país está ocupada, por lo que lógicamente empiezan a faltar municiones y la presión alemana comienza a agrietar a un frente belga cada vez más frágil. Por lo tanto, en este contexto confuso, el 26 de mayo Weygand renuncia a su contraofensiva y los aliados deciden finalmente juntos un retroceso progresivo.
Pero, como habrán entendido, cada uno con sus propios objetivos. Bajo el impulso de Weygand, los franceses planean crear un bolsillo con belgas y británicos, mientras que los primeros carecen de todo y los segundos solo piensan en el reembarque de sus hombres. En la práctica, el 26 de mayo los tres ejércitos logran mantener un frente coherente mientras maniobran a pesar de una importante presión alemana. No obstante, el día siguiente resulta absolutamente decisivo y caótico, donde todos los elementos de contexto que hemos visto hasta ahora simplemente se entrelazarán, y condenar a una gran parte del ejército francés al desastre o al heroísmo. El 27 de mayo la situación se deteriora rápidamente para los aliados debido a una fuerte ofensiva alemana en todo el frente. Mientras tanto, la población civil está atrapada en medio de combates extremadamente violentos, lo que desafortunadamente añade dramas personales y confusión a los eventos. Esta ofensiva alemana rompe el frente defendido por el ejército belga en varios puntos sin posibilidad de solución. Los belgas son derrotados militarmente. Estos reveses irreversibles llevan al rey de los belgas a considerarse definitivamente derrotado en esta batalla, y se confirma con la capitulación de su ejército, capitulación que se aplica temprano en la mañana del 28 de mayo. Se encuentran diversas opiniones, a veces severas, sobre este tema, pero era cuestión de tiempo que esto sucediera. Dada la situación, la noticia obviamente cayó mal, pero tampoco podía ser una sorpresa. No obstante, empeora una situación ya especialmente peligrosa para el ejército francés. Por su lado, los británicos exhiben un pragmatismo frío, sin interés en proyectos ajenos al embarque de sus tropas. Y aclaro que la idea aquí no es, por supuesto, señalar a uno u otro de los protagonistas, ya que eso finalmente no explicaría mucho y no haría justicia a nadie. Pero es necesario entender las motivaciones de cada uno para comprender la situación. ¿Cuál es la relación entre el caótico contexto estratégico y el bolsillo de la isla? Todo esto permite entender que el ejército francés difícilmente podría reaccionar al empuje de 3 divisiones Panzer alemanas que cortaban el camino, unidades que se retiran progresivamente del saliente de la isla mientras cubren el movimiento aliado. Tras feroces combates la noche del 27 al 28 de mayo en la Lys, permitió a varias unidades cruzar. Al menos 7 divisiones francesas fueron diezmadas por la intensidad de los combates, y cuyos efectivos en realidad equivalen más a 3 divisiones que están aisladas, luego asediadas con un gran número de civiles en el sector de Lille. Hay que tener muy en cuenta este punto, que puede parecer extraño, pero el avance alemán tomó a todos por sorpresa, haciendo que un gran número de civiles quedaran atrapados. Limitarán las capacidades de maniobra y el fuego de los franceses. Al preparar este episodio, leí varios testimonios de unidades francesas que detienen el fuego de su artillería pesada y morteros. Cuando se confirma un mayor riesgo para los civiles en el área señalada, los alemanes toman menos precauciones al respecto. Esto creará un desequilibrio local en la potencia de fuego durante los futuros combates callejeros. Es el general Molinier, debido a su antigüedad, quien toma el mando de los franceses, cuyas fuerzas son de 30 a 40.000 hombres. 12 grupos de artillería y unos 50 tanques al comienzo de la batalla, si creemos en las estimaciones de los historiadores Bouvetot y Lormier. Estos se enfrentan a una fuerza formidable de 800 tanques de las 4ª, 5ª y 7ª Panzerdivision, respaldados por al menos 4 divisiones de infantería. Según el historiador Bouvetot, el total de efectivos del división de ejército era de alrededor de 110.000 hombres, cerca de 3 soldados alemanes por cada soldado francés. Sin mencionar el desequilibrio de fuerzas en blindados, donde los 50 tanques franceses deberán utilizarse juiciosamente ante el poder de fuego alemán. Estas unidades provienen de combates extremadamente violentos, especialmente en el sector de Karbin, donde la división marroquí y la segunda división de infantería norteafricana han mostrado una resistencia particularmente feroz, de lo cual, por supuesto, debo hablarles. Desde el 26 de mayo, a pesar de su difícil situación, la división marroquí, respaldada por la Deule, resiste sola todo el día. 3 divisiones de infantería alemanas permitiendo a otras divisiones maniobrar y operar el retroceso decidido por el comando aliado. Por la noche, la división recibe el refuerzo indispensable de una parte de la segunda división de infantería norteafricana del general Dahm, que viene a proteger el flanco izquierdo de la división marroquí. No obstante, esta división está algo debilitada por las pérdidas sufridas y los intensos bombardeos recibidos durante sus movimientos y posicionamientos junto a la división marroquí.
La intensidad de las batallas del 27 de mayo fuerza a los franceses a retroceder levemente y retomar posición 3 kilómetros al norte. Los feroces combates impactan la moral y llevan a varias unidades de la segunda Dina cerca del colapso. En ese momento el general Dam interviene con sus hombres, cambiando el curso de la batalla. Un oficial del Estado Mayor describe la situación así: solo el general Dam permanece impasible. Ve el peligro como los demás, pero entiende la necesidad de apoyar los esfuerzos fallidos. Parece forzar el destino. Y ciertamente, las unidades que se habrían rendido sin estos incentivos conservarán la línea casi intacta, infligiendo al enemigo pérdidas severas, incluso haciendo prisioneros. En los combates en curso, las dos divisiones francesas mermadas continúan teniendo bajas graves, pero no se rinden. Mantienen el terreno lo más posible, luego retroceden metódicamente hacia la isla cuando se ven obligados a hacerlo. Con mucha audacia, en la noche del 27 al 28 de mayo, varios elementos de estas dos divisiones cruzan el Dele para unirse al movimiento aliado hacia Dunkerque. No obstante, el 28 de mayo, las tres panzerdivisiones alemanas bloquean el camino hacia Dunkerque. Los restos de estas divisiones ahora están sitiados en los suburbios de Aubourdin, en la isla. El 28 de mayo, los hombres atrapados en la isla comprenden su situación. Muchas unidades fueron sorprendidas por los alemanes mientras se movilizaban. Esto crea órdenes y contraórdenes en medio del caos y entre civiles aterrorizados, generando bastante desorden. Pero la situación es eficazmente controlada por los generales de cada una de las divisiones, cuyas principales fuerzas se encuentran acorraladas, no en la isla misma, sino en varias bolsas repartidas por la ciudad. En resumen, esta es la situación al final del día 28 de mayo. La mayoría de las fuerzas francesas están en el sector de Aubourdin, comandadas por el general Molinier, mientras que la división motorizada del general Genoudet se arquea en erizo para defender el hueso. El general Juin y sus hombres se encuentran en el sur de la isla misma, mientras que los restos de una división marroquí reducida están más al norte, en el sector de Ambersart. Sin embargo, la isla no está libre de soldados franceses. Se envían elementos de cada división y resisten ferozmente. En la misma ciudad se llevarán a cabo violentos combates callejeros hasta el 30 de mayo, evitando que los alemanes ataquen a los franceses por la retaguardia. La situación es grave, pero los franceses no pierden el ánimo. El general Dame, de la Segunda División de Infantería Norteafricana, propone nuevamente una solución. Su plan es realizar un ataque masivo nocturno en múltiples frentes, aprovechando la oscuridad para neutralizar la eficacia de la aviación y artillería alemana. El plan busca cruzar la Deule en 3 puntos para liberar a las divisiones atrapadas. Molinier, coordinador de las fuerzas francesas asediadas, aprueba de inmediato la idea de unirse al resto del primer grupo de ejército. Así, a las 19:30 se lanza el ataque. Los franceses avanzan velozmente y cruzan los puentes. A pesar de ello, un dispositivo alemán que se instaló durante el caos del día los espera en la otra orilla. Hombres de la tropa, como oficiales, son desafortunadamente muchos los que son cegados durante estos cruces. A pesar de esto, algunos infantes de marina logran cruzar, mientras que algunas unidades motorizadas aprovechan la velocidad que les ofrece su vehículo para forzar el paso y luego se dirigen hacia Dunkerque. No obstante, al amanecer del 29 de mayo, la situación es desfavorable. Las cabezas de puente han terminado por ser aplastadas y las pérdidas francesas son graves. Este valiente pero costoso ataque esclarece la situación para los franceses. Ya no es posible para ellos salir de esto y saben que definitivamente están atrapados. Pero donde otros se habrían rendido ante una situación tan evidente y acordada, los hombres y oficiales no lo hacen. Deciden continuar con los combates, en lo que es un verdadero acto de valentía en el sentido literal del término, tanto como un sacrificio en servicio de sus camaradas en marcha hacia Dunkerque. Los franceses, con efectivos reducidos, retienen en la isla 7 divisiones alemanas, incluyendo 3 Panzer-Divisions, permitiendo a los aliados seguir hacia Dunkerque, y su embarque durante una presión alemana considerablemente menor. Entonces comienzan 3 días de un combate heroico, donde los franceses se enfrentan a los alemanes hasta su última bala. Bueno, antes de compartirles los enfrentamientos que siguen, hay un evento poco conocido que deben conocer, que juega un papel importante para lo que sigue cuando los soldados franceses logran un gran golpe la tarde del 28 de mayo.
En el contexto de los intensos enfrentamientos en las calles de Lille, que suceden en medio de un gran caos y con civiles presentes, soldados del 38º Regimiento de Infantería francés se posicionan en una gran intersección al sureste de la ciudad, mientras el sector está lleno de alemanes que utilizan este eje principal para coordinar la toma de la ciudad. En este contexto, los hombres derriban motociclistas alemanes y eliminan un vehículo alemán, capturando a sus ocupantes. Entre los ocupantes del vehículo se encuentra el general Kuhn, quien está a cargo de una de las divisiones de infantería alemana que está llevando a cabo el asalto a la isla. Este general alemán es el único capturado durante la campaña, y su captura permite a los franceses obtener los planes para la reducción del bolsón de Lille. Estos son inmediatamente transmitidos al comando francés, que los utiliza para prepararse adecuadamente para recibir el ataque. De hecho, el arresto del general solo dura unas horas. Los franceses del 38º Regimiento de Infantería, atrapados en los combates, no pueden transferir al general Kuhn sin arriesgar su vida. Durante estos enfrentamientos, los alemanes localizan a los franceses y concentran un poder de fuego superior en su posición, convirtiendo los combates en una carnicería para ellos. Cuando los alemanes rescatan a su general, solo quedan 2 soldados y un oficial francés para proteger a sus prisioneros. Pero el resultado está ahí. Molinier tiene en sus manos todo el plan alemán gracias a ellos y va a utilizarlo. En el ámbito político, el prefecto declaró a Lille como ciudad abierta el 28 de mayo. Bajo la presión alemana, el alcalde de la ciudad intenta incitar a los franceses a la rendición. Esta instrucción no es, como ustedes han entendido, seguida de derrota, ya que los militares eligen activamente continuar los combates. El 28 de mayo, los alemanes lanzan su gran ofensiva. Como se indicó, en el plan del que los franceses tenían conocimiento, Molinier pudo hacer lo necesario donde podía, es decir, en el sector de Haut-Bourdin, ya que las otras posiciones francesas están ahora aisladas. En las calles de Lille, los franceses se encuentran cada vez más aislados, pero siguen luchando con una ferocidad, haciendo que las municiones se agoten rápidamente. Los alemanes ya controlan el centro de la ciudad de Lille, en el que se apoyan para golpear los focos de resistencia franceses. Pero hacia las 19:00 los artilleros dispararon sus últimos obuses y los infantes de marina sus últimos cartuchos. Varias posiciones francesas fueron abrumadas numéricamente durante la tarde. De hecho, todo combate organizado en la isla se detiene al anochecer. Algunos bolsillos persisten hasta el final del 30 de mayo. Después, sin municiones, los franceses deben parar la lucha ese día. La ciudad de la isla cayó en manos alemanas, pero la lucha persiste en las afueras. En Bourdin, los franceses son bombardeados sin cesar por la artillería alemana durante el día. A pesar de esto, se realizan algunas operaciones de golpe, especialmente por los hombres de la segunda Dina del general Damm, quienes incluso regresan con soldados alemanes capturados. Los alemanes, por su parte, envían folletos en los que garantizan la muerte a los franceses que no se rindan, pero los franceses no se rinden. Y al día siguiente, los combates se intensifican cuando los alemanes lanzan una nueva ofensiva y buscan llevar a cabo las amenazas proferidas en sus folletos. El 30 de mayo, los alemanes ejercen gran presión en todo el frente. En Anversar, los alemanes se infiltran en las posiciones de la primera división marroquí del general Méliès, aislando a las tropas francesas entre sí. Muchos bolsillos caen diariamente, pero no todos son atrapados. Los alemanes entonces intentan nuevamente intimidar a sus adversarios, amenazándolos con la destrucción total si no se rinden. Los franceses y marroquíes se niegan, y los alemanes cumplen sus promesas. Las posiciones de la primera división marroquí son bombardeadas durante la noche. En Haut-Bourdin la situación es mejor. Los franceses se mantienen firmes y las posiciones cambian de manos varias veces durante el día. Sin embargo, una gran parte de ellas son recuperadas por efectivas contraofensivas y golpes de mano, resultando en pocos cambios en el frente al final del día. Esta inesperada resistencia obliga a los alemanes a mantener la presión de sus numerosas divisiones, lo que permite por una vez al ejército francés ganar tiempo, en un contexto donde siempre le ha faltado. No obstante, al día siguiente, un factor clave alterará el rumbo de la batalla. El 31 de mayo, las municiones empiezan a escasear en todas partes. Así es como a las 11 de la mañana, los hombres atrapados en la trampa de Anversar se quedan sin municiones. El general Méliès, al mando, decide cesar el combate para evitar la carnicería que resultaría de un intento inútil de persecución, del combate con bayoneta y cuerpo a cuerpo. Pero al sur, los franceses siguen resistiendo y luchando todo el día.
A pesar de los combates brutales, las líneas son perforadas en varios puntos y las municiones empiezan a escasear en todas las posiciones. Al final del día, a medianoche del 1 de junio, el general Molinier ordena cesar el combate, reconociendo que la batalla terminó cuando se agotaron las municiones. Sin embargo, esta reedición se realiza en un contexto excepcional. La excepcional combatividad francesa y el tradicional sentido militar del general alemán Weger, quien representa en el lugar al general von Reichenau a cargo del sector, ordena un hecho raro. Pide que esta rendición se realice con honores militares. Evento con precedente más reciente, en 1916 durante la caída del fuerte de Voude en Verdun. Así desfilan juntos en la isla el 1 de junio, 1940 estos héroes europeos y tiradores norteafricanos de 1 de junio, 1940. Tras vivir días infernales ante un enemigo capaz, con poder de fuego y blindaje muy superior al suyo. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta batalla y su impacto real en los combates en Dunkerque? Bueno, en cuanto a las pérdidas humanas, se puede adivinar, pero es difícil de establecer con precisión. De los 40.000 soldados franceses rodeados el 28 de mayo en la NAS, muy pocos lograron escapar, según lo que sabemos. Aproximadamente 35.000 personas, entre sanas y heridas, son capturadas, lo que da una idea de las pérdidas humanas. Los historiadores alemanes consultados no se atreven a estimar las pérdidas sufridas por su país. Aunque se puede imaginar que también fueron severas, dada la intensidad de los combates y las serias dificultades para tomar el terreno. Sin embargo, el impacto claramente documentado refiere a la retención de 7 a 10 divisiones alemanas en Lille debido al compromiso, mientras que el reembarque de las tropas británicas y luego franco-británicas se llevaba a cabo en Dunkerque. Cuando estas divisiones alemanas son liberadas el 1 de junio en la tarde, es demasiado tarde para intervenir en Dunkerque. La mayoría de las evacuaciones ya se han realizado, por lo tanto son enviadas completamente al frente de la Somme. Al general Weger se le critica severamente por desperdiciar tiempo valioso al rendir honores a los franceses. La reacción del alto mando alemán, así como el comentario de Churchill sobre estos combates, deja claro que estas divisiones parecen haber fallado en algún lugar, y al menos para una parte de ellas en Dunkerque. Digo en parte porque en la práctica no está seguro que todas estas divisiones podrían haberse comprometido en los 3 frentes. ¿Qué representaba el bolsillo de Dunkerque? Pero a pesar de esto, en un contexto donde cada hora contaba tanto para los aliados como para los alemanes, estas divisiones, incluyendo 3 de las codiciadas Panzer-divisiones alemanas, no lograron avanzar más para mantener la presión sobre el bolsillo de la isla. Eso fue lo que permitieron los hombres del general Molinier en Lille, siguiendo la lucha a pesar de una situación desesperada. Los aliados requerían tiempo, tanto en Dunkerque como en la Somme. Eligieron luchar no por ellos mismos, sino por sus camaradas, a quienes les dieron 4 valiosos días. Tanto por el principio de luchar mientras pudieran, lo que hicieron al costo de muchos heridos, mutilados y muertos. Por Francia, cuya historia ahora conoces, este episodio implicó un gran esfuerzo personal. El tema fue difícil de desentrañar ya que los eventos de esta batalla fueron numerosos y a veces confusos, y las situaciones locales muy variadas. Espero haber sido claro e interesante para que me des un pulgar azul y verte en los próximos videos. Para hacerlo, suscríbete al canal haciendo clic en la campana. ¿Cómo le fue a Charles de Gaulle en su primera batalla durante este conflicto? Para responder a eso, te invito a hacer clic en el video que aparecerá